enfrentando la tentación. Y quiero dar inicio al estudio de esta noche citando Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 3. Leo de la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. El ser tentados, mis amados hermanos y hermanas, no cabe duda que es obra de Satanás. Pon atención, el ser tentados no cabe duda de que es obra de Satanás. Pero ceder a la tentación es nuestra obra. Cada uno de nosotros necesita asumir su responsabilidad cuando se trata de caer en la tentación. Vamos a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos del 13 al 15. Santiago capítulo 1, versos del 13 al 15. Le suplico que por favor usted busque en su Biblia Santiago 1, versos del 13 al 15, y leemos de la palabra de Dios. Santiago 1, versos 13 al 15. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tentado? Haga memoria. ¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó una tentación en su vida? Creo que si nos examinamos cada uno de nosotros, si vamos dentro de nuestro corazón, probablemente descubriríamos de que fuimos tentados hace unos pocos minutos o segundos. El título de lo que voy a compartir con ustedes es Cuando somos tentados. Cuando somos tentados. Ese es el título. Cuando somos tentados. Todos los días, diga conmigo, todos los días somos tentados por Satanás de forma sutil. Tan sutil que casi no nos damos cuenta. Somos tentados a dejar de decir la verdad. Somos tentados a dejar de decir la verdad, a dejar de proclamar el evangelio, cuando el evangelio puede perjudicarnos. Somos tentados a mentir para salvar nuestro pellejo. Somos tentados a ser egocéntricos, pensando más en nosotros mismos que en el bienestar de los demás. Usted y yo somos tentados a ser orgullosos. ¿A qué somos tentados? A ser orgullosos, atropellando el sentimiento de otros. También somos tentados a no perdonar, guardando rencor, porque nosotros tenemos la razón. Somos tentados a ser perezosos, invirtiendo así el menor tiempo posible en nuestro crecimiento espiritual.
Somos tentados a no leer la palabra de Dios y a dejar de reunirnos. Somos tentados a quitar nuestros ojos de los tesoros celestiales para ponerlos en los temporales. Somos tentados. Diga conmigo, somos tentados. Dígale al que está al lado suyo, somos tentados. Somos tentados y algunas veces, lamentablemente, caemos en la tentación. Vamos a hablar de qué es lo que usted y yo debemos de estar haciendo. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de estar haciendo? Fíjese bien, debemos de estar haciendo para no caer en la tentación. Esto no es asunto de comenzarlo a hacer en el momento en que estamos siendo tentados. Es asunto de que debemos ya de estarlo haciendo. Sígame en la lectura ahí en Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Santiago 4, versos 7 y 8. Le ruego, ponga su mirada en la santa palabra de Dios. Santiago 4, versos 7 y 8. Lea conmigo. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Qué es aquello que usted y yo debemos de estar haciendo para no caer en la tentación? ¿En qué es que usted y yo debemos de estarnos ejercitando, permanecer ocupados para no caer en la tentación? Primero, aceptemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Aceptemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Humíllense delante de Dios, dice el apóstol Santiago. Esto tiene que ver con aceptar la autoridad absoluta de Dios sobre nuestra vida. Dios, diga conmigo Dios, Dios para el creyente en Jesucristo, para usted y para mí, es Dios, pero no solamente Dios, Él es nuestro Padre, pero no solamente es nuestro Padre, Él es el Señor, Él es nuestro Señor, Él es mi Señor. ¿Los oigo? Usted y yo como creyentes en Cristo debemos de someternos. Diga conmigo, someternos. Usted y yo como creyentes en Jesucristo debemos de someternos al señorío de Cristo. Esto quiere decir que usted y yo tenemos que aceptar la autoridad de su palabra sobre nuestra vida. Eso es someterse a Dios. Aceptar la autoridad de su palabra sobre nuestra vida. Y no solamente quiere decir aceptar la autoridad de la palabra de Dios, en este caso la autoridad de la Biblia, quiere decir que usted y yo vamos a estar dispuestos, diga conmigo dispuestos, vamos a estar dispuestos a hacer lo que Él nos dice. Es entonces que usted y yo seremos capaces de desechar la mentira diciendo la verdad. Someternos al señorío de Cristo nos ayuda a vivir conscientes que daremos cuenta, rendiremos cuenta a Dios de nuestro diario vivir. Daremos cuenta a Dios por nuestras acciones.
Es cuando usted y yo vivimos bajo el señorío de Cristo que el ego, el orgullo son reemplazados por la humildad de Cristo. Ese carácter humilde, ese carácter sencillo, ese carácter sumiso de Cristo se comienza a manifestar en cada uno de nosotros. Cristo vivió bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Bajo qué autoridad vivió Él? Bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ese es el ejemplo que Él modela para cada uno de nosotros. Y ese es el ejemplo que usted y yo tenemos que imitar, el ejemplo que usted y yo tenemos que seguir para evitar entonces ceder o caer frente a la tentación. Es cuando usted y yo aceptamos la autoridad de la palabra de Dios sobre nuestra vida que Satanás huye. ¿Qué sucede cuando aceptamos la autoridad de Dios, la palabra de Dios sobre nuestra vida? Satanás huye. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. El ejemplo de Cristo es que resistimos al diablo cuando estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Fue así como él resistió a Satanás, citando las Escrituras en cada una de las instancias, de los momentos en los cuales él estaba siendo tentado por Satanás. Número 2. Es necesario que usted y yo mantengamos una relación fresca con Dios. Es necesario que usted y yo mantengamos una relación fresca con Dios. Acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Dígale a la persona que está al lado suyo, acércate a Dios. Nuestra relación con Dios es posible gracias a Jesucristo. El poder acercarnos a Dios es algo que usted y yo debemos de aprovechar. Podemos acercarnos a Dios en todo momento. ¿Cuándo podemos acercarnos a Dios? En todo momento. Usted y yo tenemos el privilegio, tenemos el regalo por parte de Dios, la gran bendición de poder acercarnos a Dios a cualquier hora del día. ¿Sabe algo? Podemos acercarnos a Dios en el momento en que estamos siendo tentados por Satanás. El creyente en Jesucristo, usted y yo, como creyentes en Cristo, contamos con la ayuda de Dios en todo momento. ¿Los oigo? Eso amerita un gran amén. El creyente en Cristo, usted y yo, contamos con la ayuda de Dios en todo momento. Desechamos el deseo de guardar rencor, acudiendo a Dios. ¿Cómo seremos capaces de desechar el deseo de guardar rencor? Acudiendo a Dios. Es ahí cuando seremos capaces de perdonar de la misma manera como hemos sido perdonados a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Podemos entonces, usted y yo, perdonar por el poder de Dios en nosotros. Escuche, dígale a la persona que está al lado suyo, escucha. No existe un momento en el cual no contemos con la ayuda de Dios. Dios responde siempre a sus hijos. Dios responde siempre a sus hijos. Siempre. ¿Cuándo responde Dios a sus hijos? Siempre. Siempre que usted clame a Dios, Dios le va a responder. Siempre que usted le pida ayuda a Dios, Dios le va a responder. Pero esto es algo que necesitamos estarlo haciendo
siempre. ¿Cuándo necesitamos hacerlo? Siempre. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Diga a la persona que está al lado suyo, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para librarnos de toda tentación. Solo hay que permanecer en Él y clamarle a Él. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Él y clamarle a Él. Ponga atención a lo que leemos en el verso 8. Acérquese a Dios. Qué privilegio tenemos usted y yo, el de poder acercarnos a Dios gracias a la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz, que nos abre el camino a usted y a mí hacia el trono de la gracia de Dios. Lo tercero que necesitamos hacer para hacerle frente a la tentación: reflexionar. Reflexionar. ¿Qué necesitamos hacer? Reflexionar. Hagamos de la reflexión parte de nuestra vida. Hagamos de la reflexión parte de nuestra vida. Que meditar sea habitual en cada uno de nosotros. Que el pensar en Dios, el pensar en su gracia, el pensar en su misericordia, el pensar en su palabra, sea un hábito en cada uno de nosotros. ¿Qué debe de ser un hábito? Pensar en la palabra de Dios. Esto nos va a llevar a examinarnos. ¿A qué nos lleva? A examinarnos. La lectura, el estudio, la meditación de la palabra de Dios nos lleva a examinar nuestra vida. ¿A qué nos lleva? A examinar nuestra vida. Leemos ahí en la segunda parte del verso 8: lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón. Tenemos nosotros que detenernos a examinar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, y todo esto es necesario que lo hagamos a la luz de la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo con frecuencia. Tenemos que hacerlo con la mayor frecuencia posible. Le puedo sugerir que examinemos nuestros corazones al finalizar de cada día. ¿Cuándo es bueno examinar el corazón? Al finalizar de cada día. Tome la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Tomar la palabra de Dios, agarrar la palabra de Dios. Es necesario que abramos nuestras Biblias. ¿Qué es necesario hacer? Abrir nuestras Biblias. Es necesario tomar nuestro celular y abrir la aplicación de la Biblia en nuestro celular. Es necesario que nos hagamos un examen cuidadoso. ¿Qué clase de examen debe de ser este? Cuidadoso. Es necesario que examinemos cuidadosamente nuestras actitudes y nuestras acciones. Un examen cuidadoso de nuestras decisiones, de nuestras acciones, a la luz de la palabra de Dios, nos va a ayudar a desechar la pereza de nuestra vida y a reemplazarla trabajando para Cristo. Cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios, automáticamente estamos desechando de nuestra vida la pereza. ¿Qué estamos desechando? La pereza. Dígale al que está al lado suyo: desecha la pereza. Tenemos que examinarnos cuidadosamente, mis amados y amadas hermanas. Tenemos que obligatoriamente hacernos ese examen para entonces comenzar a invertir ese tiempo que es tan necesario en cada una de nuestras vidas, tanto en usted como en mí, para que podamos resistir la tentación. ¿Sabe qué más podemos hacer? Hablar con Dios de esa tentación. Usted sabe cómo es tentado por Satanás.
Usted sabe cuál es ese talón de Aquiles, cuál es esa pata por la que usted cojea. Y permítame decirle que Dios no se asusta. Él no se va a sorprender cuando usted le hable, cuando usted le mencione aquella situación con la que usted está teniendo tanto problema. Al contrario, la reacción de Dios va a ser inmediata, de ayudarle, de extenderle su mano amiga para sacarle de ese momento en el cual usted está siendo tentado. ¿Sabe? Usted y yo caemos en la tentación cuando descuidamos nuestra relación con Dios a través de Cristo. En el momento en que nosotros quitamos nuestros ojos de los tesoros eternos y ponemos nuestros ojos en los tesoros temporales de este mundo y le damos prioridad a esas cosas, a esos asuntos, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra relación con el Señor comenzará a enfriarse. ¿Qué va a suceder? Nuestra relación comenzará a enfriarse. Y entonces seremos prácticamente cristianos anémicos. ¿Qué clase de cristianos? Anémicos. Y esa no es la clase de cristiano que Dios desea que usted sea. Dios desea que usted experimente un cristianismo victorioso, que a pesar de los sacudones de la vida, usted levante su cabeza y usted proceda hacia adelante. Santiago nos dice que haciendo estas cosas, usted y yo le cerramos la puerta a Satanás. ¿A quién le cerramos la puerta? A Satanás. Y es así como él huye de nosotros. Fue de esa manera como Satanás huyó y dejó tranquilo por un tiempo, dice la palabra de Dios, a Jesús, para indicarnos que él regresaría repetidamente a la vida de Jesús para tentarle, para hacerle pieza de tropiezo, para entonces de esa manera ser hallado él a pesar de la tentación sin pecado y así poder socorrernos a usted y a mí. Los oigo. Tenemos en Cristo a nuestro abogado defensor, quien puede entender cuál es nuestra situación frente a la tentación. Pero es necesario que usted y yo permanezcamos haciendo las cosas ya mencionadas. Quiero invitarle en este momento a que cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos entonces a orar. Ojos cerrados, oremos juntos.